se ha podido evidenciar que hay una necesidad de albergar un cura, ¿no?, en San Cristóbal y en la región. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuál es la crisis que está atravesando la iglesia con respecto a este tema de Sí. poder tener un cura permanente en San Cristóbal? Sí. La primera realidad es la población, ¿no? Es una población muy reducida, entonces por eso la iglesia atiende como tipo misiones, como tipo visitas programadas en el transcurso del año. Y otra situación es la carencia también de vocaciones sacerdotales, ¿no? La diócesis de Potosí ya no tenemos sacerdotes extranjeros prácticamente, la estamos asumiendo casi en su totalidad sacerdotes de Potosí, potosinos, ¿no? Entonces, al no tener el número suficiente de sacerdotes, pues es complicado, es difícil poder nombrar o enviar un sacerdote para que se quede exclusivamente en esa zona, ¿no? Y también, claro, el tema económico, ¿no? Una población reducida, pues mantener el tema de una parroquia, no solo es el tema del sacerdote, sino también el tema administrativo de la parroquia, de todo lo que conlleva, ¿no? Tener un sacerdote como párroco ahí. Yo creo que por eso se ha hecho un equipo sacerdotal que están en Uyuni, desde donde se atiende toda la zona, ¿no? Que es una zona muy extensa, pero también una zona muy despoblada. Ahora, por el tema de la minería, hay bastante población, pero es una población que depende exclusivamente de la minería. Si la minería baja de precio, pues simplemente se cierran los centros mineros y las poblaciones desaparecen, ¿no? Entonces, esas realidades también hacen de que no sea posible tener una parroquia estable, ya sea en San Cristóbal o en algún otro pueblo donde antes sí existían parroquias con un cura permanente ahí. Y entonces ahora, ¿qué condiciones necesita para que San Cristóbal se convierta en una parroquia? ¿Qué debería haber? ¿Qué debería haber en tema de transporte, alimentación, todos esos Sí, temas? todas esas realidades, pero también el tema de población, ¿no? Que haya una población que realmente numerosa y otro que tengamos a quien enviar, ¿no? Que tengamos sacerdotes. Porque si no tenemos sacerdote, es complicado poder abrir un centro parroquial o una parroquia, ¿no? Como por ejemplo aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad hay zonas muy grandes y muy pobladas donde sí es necesario buscar la manera de crear una parroquia, porque estamos hablando de miles, ¿no?, de personas. Entonces, son situaciones y realidades actuales, ¿no?, que uno tiene que ir buscando dar solución. Entonces, de San Cristóbal y las otras zonas atendidas desde Uyuni, así con un carácter más misionero, ¿no? O sea, hacer misiones para poder acompañar, poder hacerlo también a través de nuestros catequistas, ¿no? En las zonas, en las parroquias, en las comunidades, siempre a través de un catequista se mantiene la comunidad viva. ¿Y cuántas personas tienen que haber, digamos, en toda la región o en San Cristóbal? ¿Cuál sería? Tiene que haber, sobre todo, primero un centro poblado, ¿no? Un centro poblado donde el sacerdote pueda tener la celebración eucarística diaria y desde ahí pueda también atender otras comunidades. Entonces, una población pues mínima, ¿no?, que realmente tenga la posibilidad de colaborar, de apoyar a la administración y a la vida también del mismo sacerdote, ¿no?, de una parroquia en ese centro poblado. Mire, el número de población varía de acuerdo también a las otras poblaciones, ¿no? Por ejemplo, hay parroquias que tienen poquita población donde está el centro parroquial, pero hay centros poblados igualmente grandes, ¿no? 2 o 3 centros que realmente apoyen a lo que sería. En vez de tener un solo centro, se puede tener 2 o 3 centros pastorales, ¿no? Desde donde también se puede fortalecer una comunidad parroquial. Entonces, la iglesia va a ir mirando, va a ir viendo las posibilidades, ¿no? Entonces,
es importante, el tema de población, pero también el tema de vocaciones sacerdotales. Y en cuanto al tema de vocaciones sacerdotales, hay en otros lugares del mundo donde sí hay estos curas, ¿no? Y que podrían venir. ¿Existe esa posibilidad? Sí, gracias a Dios la iglesia es universal, entonces siempre, ¿no? Donde faltan sacerdotes, siempre hay alguien que nos da una mano, ¿no? Quien nos ayuda. Entonces eso hay que ir mirando la realidad de las poblaciones, ¿no? Sobre todo tiene que ser poblaciones católicas que vivan su fe, que realmente se pueda crear una comunidad parroquial. También una de las realidades fuertes en las poblaciones rurales es la presencia de muchos hermanos separados, como les llamamos nosotros, ¿no? Son otras iglesias que ya no son católicas. Entonces esa división hace también reducir, ¿no? Las comunidades católicas, de ahí que se las atiende a los católicos con esas visitas esporádicas o las visitas para las fiestas patronales, de tal manera que se está tratando de acompañarlos. Con muchas dificultades, claro, porque tenemos 3 sacerdotes en Uyuni con un extenso territorio, casi son 4 o 3 provincias de Potosí que se atiende, ¿no? Es una de las parroquias más extensas, pero menos pobladas también, ¿no? Hay comunidades que son, ¿qué le digo?, 5, 6 familias, a veces 3 familias. Son poblaciones muy, muy pequeñas. Y en el tema, digamos, si hay un cura que quisiera estar en San Cristóbal con su propia voluntad, ¿es posible que se le deje ir? Dependiendo de la realidad de la diócesis, ¿no? Si supongamos que si yo tengo una parroquia de unos 20.000 personas y que él me quiera abandonar esa parroquia para ir a atender a una comunidad de 1.000, siendo que esa comunidad de 1.000 personas se la puede atender yendo de misiones, ¿no? Entonces, eso hay que mirarlo, ¿no? Hay que reflexionar sobre la realidad, por eso le digo, ¿no? Hay que mirar la realidad actual, la situación de las distintas comunidades. Y ahora para finalizar, entonces, ¿aún hay esperanza en San Cristóbal? Siempre hay esperanza, siempre hay una posibilidad, ¿no? Siempre nosotros los cristianos, siempre tenemos la esperanza puesta en el Señor, ¿no? Entonces, quizás no sea hoy ni mañana, pero siempre hay una esperanza. Por ejemplo, que la población se consolide más y que haya las posibilidades, que podamos tener más vocaciones o que tengamos más misioneros que nos vengan a colaborar, pues se puede, ¿no? Se puede pensar y se puede esperar siempre, ¿no? Porque a veces es imposible para nosotros los hombres, pero no para Dios. Dios todo lo puede en aquel que nos ha salvado, ¿no? En Jesucristo.